La niña gritó con la voz de alguien que aún no entiende del todo el tamaño del peligro. «Por favor, mamá, no sé nadar». Era una frase tan pequeña que sonó casi como una petición ingenua, pero en la inmensidad del borde de la piscina, con el sol rebotando en el agua y el cloro quemando apenas en la nariz, resonó como una alarma. La mujer que la rodeaba no respondió con ternura. Un empujón, un cuerpo que perdió el equilibrio, y la escena que antes podía caber en una foto de familia se volvió un silencio corto y feroz. La niña desapareció bajo la superficie, esforzando manos que buscaban algo firme. El traje del hombre que saltó desde el margen estaba empapado. El traje era caro, el nudo de la corbata apenas visible debajo de la camisa adherida al pecho. Roberto Almeida emergió del tumulto de la mañana con los ojos inyectados en rabia, con la cara contraída por una mezcla que no era simple violencia, sino una furia que tenía nombre propio: miedo por su hija. Ese enojo lo movió a una acción inmediata. Sacó a la niña del agua tosiendo, con la piel pálida, y sostuvo su cuerpo diminuto como si fuera lo único real que quedaba entre él y un abismo. Los sirenes no tardaron en llegar. Una camilla, manos profesionales, frases medidas y la palabra casi ahogamiento en la boca del paramédico como una etiqueta técnica que no permite rodeos. En la ambulancia, la niña dijo el nombre de su madre, como si buscara protección en la voz que antes la había empujado al agua. Roberto, con las manos temblando, repitió su nombre una y otra vez, como si enumerara pruebas que hasta entonces no había querido ver. Desde aquel día, la fachada de la mansión en Alphaville, la que servía para imágenes de revista y reuniones con inversores, empezó a resquebrajarse. Lo que ocurrió en la piscina no fue una escena aislada que podía olvidarse con una disculpa o un gesto de contrición. Para quienes conocían la casa, lo que siguió fue un salto al terreno de los indicios. Objetos fuera de lugar, la falta de ciertas comidas en la dieta de una niña que se consumía sin apetito, juguetes que parecían más decorativos que usados, y una pequeña puerta en el cuarto de la niña que tenía una cerradura por fuera, no por dentro, como si alguien quisiera impedir la salida sin dejar rastros visibles de imposición. Nadie quería creer que las grietas de aquella perfección podían albergar daño. Nadie, salvo quienes lo vivían a diario. El hospital fue el primer tribunal. La pediatra que examinó a la niña, la doctora Juliana Ferreira, habló con la voz equilibrada de quien debe nombrar lo que ve sin dramatizarlo: señales de desnutrición moderada, signos compatibles con inmersión, ojos que hablaban por la fatiga. Explicó con palabras sencillas lo que significaba desnutrición crónica, un peso y una energía que no coinciden con la edad, sistemas inmunológicos debilitados, huesos y músculos susurrando que algo faltaba. No fueron juicios, fueron datos que llenaban hojas y abrían pasos legales y sociales que hasta entonces estaban dormidos. Mientras tanto, la asistente social, doctora Marina Costa, pidió que la niña quedara bajo observación y activó un protocolo que no se ve en televisión. Entrevistas con el personal de la casa, revisión de registros y una petición formal para que la policía y el Servicio de Protección Infantil acudieran a la residencia. Fue en esas primeras horas que surgieron las piezas que juntas contarían una historia más grande que el incidente en la piscina. Una cocinera que había guardado un dibujo hecho por la niña, una ballena sola en un mar negro. El chofer que notó que la niña salía pocas veces de áreas concretas de la casa, y la exgobernanta, Claudio, que apenas 2 años antes había renunciado citando órdenes estrictas sobre horarios y alimentación. Roberto, que hasta entonces había vivido en la inercia de negocios y viajes, experimentó un despertador emocional que le dolió más que cualquier golpe. No fue culpa performativa,
Fue una culpa que lo obligó a mirar hacia atrás para ver los kilómetros de ausencia en los que dejó a otros encargados de la crianza. Recordó reuniones que habían sido sustitutos de su presencia, babysitters que él nunca conoció, y mensajes que llegaban con horarios de comida como si fueran boletines. La rabia que lo impulsó a sacar a la niña del agua se convirtió en una determinación mucho más metódica. No habría solo castigo, habría protección y pruebas. La recolección de pruebas fue más parecida a armar un rompecabezas que a mostrar una escena única. Las cámaras instaladas en la casa por el sistema de seguridad, que hasta entonces se pensaban como dispositivos de control de acceso, registraron fragmentos. No todos los ángulos eran claros. Algunas grabaciones tenían zonas oscuras o cámaras con enfoque automático que perdían a la niña entre sombras y brillos. Pero hubo un archivo que mostró lo suficiente. La niña en el borde, el empujón, la caída. Técnicos forenses de la unidad de policía digital trabajaron horas para estabilizar la imagen y extraer metadatos que podían fechar el evento con precisión. Los logs del sistema de automatización de la piscina, que gestionaban el funcionamiento de bombas y cierres perimetrales, mostraron irregularidades en horarios en los que nadie había programado cambios. Los testimonios recolectados en la casa fueron piezas humanas de un relato que, hasta entonces, se sostenía en silencios. Dona Marta, la cocinera, habló con la voz quebrada en varias oportunidades. Contó sobre comidas escasas en semanas que coincidían con viajes del señor Roberto, sobre cenas preparadas en el mismo plato, pero que quedaban intactas porque nadie se sentaba a la mesa, y sobre los dibujos que la niña dejaba con manos pequeñas encima de las encimeras. Ella dibujaba siempre la misma ballena, dijo Dona Marta, como si fuera su amiga. La última vez, la ballena estaba sola en un mar negro. El chofer, señor Jorge, recordó puertas cerradas, horarios marcados a la rigidez y la mirada de la madrastra, Verónica Almeida, que vigilaba con una compostura que parecía más agresiva de lo que la etiqueta social permitía nombrar. Verónica, la madrastra, tenía una figura pública muy calculada, sonrisa impecable en eventos, comentarios medidos sobre gustos y crianza en entrevistas sociales, una red de contactos que la presentaba como mujer disciplinada. Dentro de las paredes de la casa, según relatos recogidos, su manejo de la niña oscilaba entre la exigencia de obediencia y la indiferencia que castiga. No se la describía con palabras violentas, se la describía con prácticas. Aislamiento, castigos que buscaban controlar la conducta mediante privaciones y fórmulas de educar que confundían rigidez con amor. La voz de algunos empleados, cuando intentaba nombrarla, se volvía cautelosa. No por miedo a la palabra, sino por la posibilidad de represalias en un lugar donde la casa era empresa y la empresa dictaba empleos. En el despacho del doctor Fernando Nogueira, el abogado que Roberto contrató esa misma tarde, se desplegaron cartas, informes médicos y copias de archivos digitales. Fernando habló con precisión sobre lo que el caso necesitaba para moverse rápido. Medidas provisionales de custodia, una orden de restricción en relación con la madrastra, la preservación de evidencias digitales y físicas, y la notificación a los servicios de protección infantil para que la niña quedara fuera del entorno peligroso mientras se esclarecía la situación. Explicó lo que significaba pedir una guardia subsidiaria. No era una declaración definitiva sobre culpabilidad, sino un acto para asegurar la integridad de la menor mientras los hechos se investigaban. Roberto aceptó cada paso con una mezcla de prisa y compenetración. Firmó autorizaciones para que se hiciera copia de los dispositivos, dio acceso a las cámaras y permitió que el investigador privado, contratado por su despacho, revisara los registros de la casa.
Le fue difícil, sin embargo, asumir que parte del material que ahora servía para proteger a su hija estaba en manos de personas que él había empleado con contratos. Era la paradoja cruel del poder. Sus recursos, utilizados por otros, podían convertirse en las evidencias que lo sacarían a él y a su hija de la encrucijada. La prensa, siempre ansiosa por un caso que mezclara dinero y drama familiar, no tardó en olfatear la historia. Los rumores empezaron en redes y portales locales. La figura pública de Verónica le daba al relato el componente de escándalo que algunos buscaban. Alberto, un periodista independiente que seguía casos de alto perfil social, llamó al abogado para preguntar por una declaración. Fernando respondió con cautela. Había que proteger a la niña y la prioridad era su estabilidad, no las ganancias mediáticas. Roberto, en privado, sopesó la idea de hacer una declaración pública. En su interior, sabía que la exposición podría ayudar a acelerar acciones institucionales, pero también podía convertir el proceso en una batalla de narrativas que desviara la atención de lo esencial: la salud y la recuperación de su hija. Sofía, el nombre de la niña, aunque el equipo de protección recomendó anonimizarlo en cualquier difusión pública, fue trasladada a un entorno seguro por decisión conjunta entre la pediatra y la asistente social. En el hospital, la psicóloga infantil, doctora Patricia Méndez, hizo la primera aproximación. No era una entrevista clásica, era una conversación cuidadosa, con juguetes y dibujos, donde las preguntas directas quedaban para más adelante. Patricia explicó que, con niños de esa edad, el relato emerge con más confianza cuando se construye un espacio de juego que permite volver a contar sin revivir el trauma de manera abrumadora. Fue en ese lugar en el que Sofía, entre lápices y una manta, volvió a dibujar. No la ballena sola esta vez, sino una ballena junto a trazos que intentaban ser otras figuras. Una casa, un sol, una pequeña línea que podía ser una mano. Esa imagen en el papel no era apenas una pieza de afecto, era una pauta para la terapia. Los psicólogos hablaron de trauma complejo, en términos accesibles, cuando la vivencia dolorosa ocurre de manera repetida dentro de un vínculo cercano. La manera de procesarla es fragmentada y requiere tiempo, lugares seguros y a menudo la presencia de quien hará la guía reparadora. El proceso no sería rápido. Había que crear una rutina que devolviera a la niña sensaciones plenas de protección, horarios de comida, actividades que incluyeran movimiento y juegos sin presión, y sesiones regulares con una psicóloga que pudiera leer los cambios en los dibujos y el sueño. Mientras tanto, el investigador reunió un paquete de pruebas que en conjunto formaban un dossier prolijo. No había en ese archivo la intención de desprestigiar por el espectáculo, sino de construir una cadena de hechos. Estaban los grabados de audio que recogieron voces en la casa, algunas incompletas por distancia y ruido, otras claras, notas de la exgobernanta sobre órdenes que alteraban nuestras percepciones de lo cotidiano, el registro de visitas médicas anteriores y, sobre todo, el video de la piscina. Ese video se volvió central por su condición de documento. Mostraba el empujón, el silencio posterior y en el audio el llanto de la niña que pronunció la frase que nadie olvidaría. «Por favor, mamá, no sé nadar». Los días siguientes se llenaron de trámites y encuentros que parecían arar lo que antes era jardín. El fiscal que recibió el expediente dijo que debía revisarlo con calma, aunque la urgencia de proteger a la menor aceleró algunas respuestas. Se solicitaron medidas cautelares y se pidió la colaboración del Ministerio Público para evaluar si había indicios suficientes para abrir un proceso formal. Roberto, que se había comprometido a no dejar sola a su hija en ese entorno, tomó decisiones que eran simbólicas. Canceló viajes no esenciales. Delegó el cargo de presidente en la empresa y colocó a su familia en primer lugar.
Para un hombre que estaba habituado a que su agenda dictara la vida, fue un cambio que costó más de lo que la imagen empresarial podría sostener. La familia y el círculo cercano no vivían ya en el mismo tiempo. Los amigos que no lo sabían, los socios que todavía esperaban mensajes, las fotos en redes, todo se volvía material potencial de defensa o de ataque. La madrastra, por su parte, comenzó a recibir un escrutinio público que, según el equipo legal, podía tornarse en una campaña de difamación si no se manejaba con cuidado. En ese terreno, los abogados insistieron en la importancia de no alimentar narrativas que pudieran perjudicar el proceso legal. Denunciar, sí, convertir el caso en arena mediática sin estrategia, no. En medio del vértigo institucional, hubo también pequeños gestos cotidianos que dibujaron la nueva geografía de la familia. Una manta que Sofía eligió para dormir en el hospital. Un libro de cuentos que Roberto leyó en voz alta en noches en las que la niña no quería dormir. Y los primeros días de terapia que parecían largos en sus rutinas, pero cortos en los resultados visibles. Esos detalles, que para muchos serían signos mínimos, eran los ladrillos de una reconstrucción necesaria. Roberto entendió que su furia inicial, la que lo llevó a sacar a su hija del agua, debía transformarse en constancia, en la paciencia de quien acompaña procesos que no son instantáneos. Aún así, la rabia tenía su lugar. Cuando los archivos digitales demostraron manipulación de horarios en el sistema de la casa, cuando un registro de llamadas reveló instrucciones que no dejaban margen a la flexibilidad, Roberto sintió que la furia se convertía en justicia práctica. Ordenó que se preservara todo: copias de respaldo, sellado de dispositivos, custodia de documentos. Quería que cada prueba fuera incontestable para que, en un proceso judicial, no quedaran dudas sobre lo que había ocurrido. No buscaba venganza contra una persona. Buscaba un sistema que reconociera amenazas y las eliminara para siempre de la vida de su hija. Las noches se volvieron un tiempo de deliberación. Roberto revisaba informes médicos y escuchaba los fragmentos de un video una y otra vez, no por morbo, sino por la mezcla de incredulidad y necesidad de conocer. En una ocasión, en la sala de su despacho, rompió un papel con tal violencia que las hojas volaron y cayeron sobre el mármol como nieve ligera. Fue la imagen de un hombre que, habiendo acumulado poder durante años, ahora lo ponía al servicio de una protección que hasta entonces había postergado. Ese gesto, más simbólico que práctico, selló un compromiso que no tendría retorno. Su prioridad sería Sofía. Roberto también tuvo que negociar con su propia red social. Socios, socios de consejo, socios en la vida privada. Algunos se mostraron comprensivos, otros escépticos. En ese cruce, las decisiones legales se fueron acompañadas de gestos privados. Entregó a la prensa notas firmadas por su abogado pidiendo mesura, informó a empleados sobre el resguardo de sus puestos de trabajo y dejó claro que cualquier intento de manipulación mediática sería tratado con medidas legales. No lo hacía por arrogancia. Lo hacía para que los canales del proceso no se contaminaran por ataques personales. Mientras la investigación ganaba cuerpo, la pregunta que flotaba en la sala de espera del hospital y en la mente de quienes no estaban en la casa era qué mecanismos sociales habían fallado para permitir que esta situación se instalara. Profesionales en protección infantil señalaron fallas sistémicas, contrataciones externas sin supervisión adecuada, dependencia en el personal doméstico para la supervisión constante de niños, y la creencia común de que el dinero compra soluciones cuando, en realidad, puede comprar silencio. Roberto, consciente de eso, comenzó a pensar, además, más allá del caso particular, si su propia posición podía utilizarse para mejorar sistemas de protección, lo consideraría una deuda que tenía con la sociedad. Por su parte, Verónica respondió mediante su equipo.
Negó actos intencionales de daño y expresó que el incidente fue un accidente desafortunado, producto de un mal manejo del momento. Sus abogados enviaron comunicaciones formales reclamando que cualquier comentario público fuera evitado hasta que se contaran todas las pruebas. En el terreno privado, algunos empleados se sintieron presionados a tomar bandos, y hubo quienes, temiendo por sus trabajos, no querían declarar ante la policía. Esa dinámica mostró otra arista del poder, la capacidad de condicionar testimonios por la fragilidad económica de quienes dependen de salarios. El dossier creció y con él la tensión. La reunión en la que el equipo legal revisó las pruebas finalizó con una decisión clara: presentar una solicitud de custodia temporal a favor de Roberto y pedir la prohibición de acercamiento de la madrastra hasta que el Ministerio Público emitiera una opinión. No era una acusación condenatoria, era una medida de protección, una caja preliminar que debería contener al menor hasta que una investigación más profunda verificara lo ocurrido. Roberto, al firmar la documentación, sintió que su enojo había dejado de ser solo una explosión instintiva. Era una furia convertida en acción legal y en cuidado. Los dientes del procedimiento judicial comienzan a mostrar su forma en la fase de recopilación de pruebas. Entre papeles, videos y testimonios, hay un hilo conductor que va narrando la historia, la súplica de una niña, la indiferencia que la rodeó, la historia de una figura paterna que despierta y decide actuar. Ese hilo no borrará la complejidad del dolor, ni hará que el tiempo perdido se recupere con facilidad, pero constituye la base sobre la que se podrá pedir resguardo, reparación y, sobre todo, la reconstrucción de un vínculo que fue fracturado. Si estás viendo esta historia y sientes que estas imágenes te atraviesan, déjanos un comentario desde donde nos ves. Compartir estas narrativas ayuda a que más personas estén atentas a señales que muchas veces se confunden con normalidad. La investigación siguió avanzando. Los peritos forenses solicitaron copias adicionales de los registros originales de la cámara y pidieron extraer los metadatos de los sistemas domóticos que controlaban la casa. Un análisis cronológico detallado comenzó a aparecer. La secuencia de quién entró y salió de las estancias, la sincronía de movimientos con el encendido de ciertos aparatos y la correlación entre las rutinas de la niña y las órdenes registradas por el propio sistema. Pequeñas incongruencias, que por sí solas no hubieran significado mucho, empezaban a formar un mapa coherente de prácticas que afectaban la vida de Sofía. Un informe médico complementario aportó otro ángulo. La cronología de las consultas pediátricas anteriores revelaba registros de peso y desarrollo que, comparados con la edad de Sofía, dibujaban un patrón de pérdida progresiva. Cuando la pediatra habló de alerta por estado nutricional, no lo hizo para alarmar sin motivo. Lo hizo para señalar que ciertos cuidados básicos no se habían garantizado con constancia. Estas observaciones, presentadas por escrito, fueron firmadas y fechadas, y se convirtieron en nodos centrales del dossier. En paralelo, en un café cerca de la ciudad, Gustavo Ferreira, testigo que había tenido una relación anterior con la madrastra, contó al investigador privado sobre actitudes que rozaban al control. Gustavo no ofreció juicios maniqueos, relató episodios de tensión y decisiones unilaterales respecto a la vida doméstica que, reunidos, ofrecían un patrón. Sus palabras fueron anotadas, selladas y comparadas con lo que dijeron otros empleados. La suma de testimonios generó coherencia y redujo la posibilidad de que el caso fuera presentado como una acumulación de malentendidos aislados. El proceso, sin embargo, no es solo de pruebas técnicas, también es político e íntimo. La exposición pública de la historia hizo que opiniones y juicios se multiplicaran.
Algunos defendían que se trataba de un ataque a la figura maternal. Otros pedían investigar sin prejuicios. Para Roberto, la voz pública más molesta no era la de quienes lo criticaban, sino la de quienes minimizaban el relato de su hija. Por eso, y no por revancha, decidió que su estrategia sería firme. Documentos, testigos, pericias y la protección inmediata de Sofía. Su enojo, lejos de perderse, se transformó en método. La etapa siguiente, que en el calendario judicial aún no tenía fecha precisa, sería la audiencia preliminar donde se solicitaría la custodia provisional. Allí, el Ministerio Público evaluaría si existían indicios suficientes para remitir el caso a una investigación penal o si todo quedaría en un expediente de familia. Antes de ese día, las partes involucradas preparaban sus argumentos. Los médicos afinaban su lenguaje clínico para que el magistrado comprendiera la gravedad de las evidencias. El equipo legal de Roberto organizaba la secuencia probatoria para presentar la narrativa con claridad, y la defensa de Verónica, aunque negaba intencionalidad, empezaba a articular cómo impugnar la cadena de custodia de algunas pruebas. La íntima transformación de Sofía iba apareciendo en detalles que pocos podían ver. Una sonrisa que no se fugaba tan rápido, dibujos que de a poco incluían figuras que no eran solo de soledad, y un sueño que dejó de ser un vínculo frágil con pesadillas recurrentes. El equipo terapéutico, encabezado por la doctora Patricia, insistía en la importancia de la constancia. Sesiones semanales, actividades fuera del entorno de la casa y la creación de redes de confianza. Para la niña, esos pasos significaron empezar a reaprender la normalidad, aceptar una comida sin temor, volver a jugar sin la expectativa de reprimenda y, sobre todo, escuchar a un adulto que no condicionara cariño a la obediencia perfecta. Afuera, los ecos no cesaban. El rumor de que un millonario había sido el catalizador de una acción legal, que la súplica de una niña había deshecho la apariencia de idealidad de una casa, corrió con rapidez. Medios de distinta índole intentaron poner etiquetas: escándalo, tragedia, operación mediática. Pero en el núcleo del procedimiento lo que prevalecía era una secuencia más sobria: hechos, pruebas, protocolos y, de fondo, la idea de que un adulto con recursos decidió ponerlos para proteger a un menor. El enojo inicial de Roberto se había convertido en una decisión pública: emplear su influencia y medios para garantizar que su hija tuviera un futuro lejos de riesgos. A medida que la noche avanzaba, Roberto comprometió no solo su tiempo y poder, sino también una nueva postura ética: la de transformar el dolor en medidas de prevención. Habló con su equipo sobre la posibilidad de, eventualmente, apoyar iniciativas de protección infantil, de capacitar a personal doméstico y de abrir recursos a quienes trabajan en ambientes familiares para reconocer señales de riesgo. No se trataba de limpiar una conciencia, era la voluntad de que la experiencia propia sirviera como aprendizaje social. Pero esos pasos son lentos y requieren más que buenas intenciones. Requieren inversión sostenida y alianzas con instituciones competentes. La casa en Alphaville, entre tanto, seguía siendo objeto de custodia probatoria. Los sellos en cajones y cámaras, los registros de entrada y salida y los reportes de quienes contaban lo que habían visto o escuchado se apilaban en carpetas con notas adhesivas que marcaban lo que debía cuidarse. En ese trabajo burocrático y paciente se juega gran parte de la posibilidad de que la verdad se imponga a la narrativa pública. Roberto lo entendía y, por eso, cada decisión, por dura que fuera, se tomaba con el único objetivo de proteger a Sofía. En la intimidad, en la habitación del hospital donde la niña ahora pasaba las noches en pocas ocasiones, Roberto contempló un dibujo que Sofía había hecho pocas horas después del incidente. Una ballena dibujada de nuevo,
pero con trazos que sugerían compañerismo. La ballena ya no estaba sola del todo. En otra esquina, una figura pequeña parecía acercarse. Ese dibujo se convirtió en un emblema privado, la posibilidad de que la reparación, lenta y cotidiana, fuera posible. Lo guardó en un sobre y lo puso entre los papeles del caso como recuerdo y promesa. Entonces, en un momento en que las pruebas empezaban a tomar forma y el proceso administrativo avanzaba inexorable, Roberto se preparó para lo que sería la siguiente etapa formal, la audiencia preliminar. No sería la última palabra, sería, sí, la primera confrontación pública entre versiones. Había que llegar con todo lo necesario. Médicos listos para declarar, la psicóloga con informes claros, testigos que corroboraran las rutinas restrictivas y los dispositivos técnicos que demostraban las irregularidades en los registros. Era la tarde antes de esa cita cuando Roberto, a solas, miró por la ventana de su despacho el jardín que había sido testigo de tantas reuniones, y por primera vez en años lo pensó como el lugar donde su hija podría volver a correr sin miedo. La historia que estaba por contarse en tribunales no se sustentaría en la furia de un día, sino en la suma de detalles. Una súplica repetida, una ballena en un dibujo, una cerradura en la puerta, un registro de automatización que no cuadraba. Era la verdad que emergía, paciente y exigente, frente a la inercia que durante años había permitido que la vida de una niña se organizara según las prioridades de adultos ausentes. Roberto tomó su abrigo, recogió los papeles precisos para la audiencia y dejó la casa por primera vez en semanas a la madrugada. Caminó hacia esa cita sintiendo con una claridad que lo sorprendía, que su enojo ya no era solo una reacción personal, era el motor que lo empujaba a usar los recursos con los que contaba para que nadie más tuviera que pasar por lo que su hija vivió. Al cerrar la puerta, pensó en las medidas prácticas que debía tomar a continuación y en la responsabilidad de no permitir que la exposición de su hija se convirtiese en espectáculo. Hizo una nota mental. Cualquier difusión pública debería ser cuidadosamente gestionada, con anonimización y protección total de la identidad de la menor. En el umbral de esa decisión judicial, la furia que el título de esta historia resume como enfureció, tomó una forma concreta, una voluntad de acción que buscaba transformar el enojo en justicia y cuidado. Lo que vendría serían días de comparecencias, pericias y la posible apertura de procesos que determinarían la protección a largo plazo de la niña. Pero en ese pasaje, la historia no estaba aún terminada. La investigación continuaba su labor silenciosa, minuciosa, como quien pule una gema hasta mostrar su brillo real, y la niña, en su rutina nueva, comenzó a mostrar señales de que la constancia de los adultos podía, con paciencia, recomponer lo que se había roto. La mañana de la audiencia llegó con un frío que no iba con la solaridad de la ciudad. Era un día para decisiones que no admitían dilaciones. Roberto condujo casi en silencio. En el asiento del copiloto, entre papeles sellados y un sobre con dibujos, llevaba el mismo abrigo que había usado la madrugada en que dejó la mansión. Cada paso hasta el Palacio de Justicia parecía empujarle hacia una versión más definida de su enojo. Ya no era rabia ciega, era la determinación de que nada más quedara al azar. El acceso al salón estuvo controlado. Fotografías y cámaras estaban prohibidas. La sala contenía apenas a las partes, sus abogados, peritos y un número reducido de testigos. El tribunal tenía en el estrado varios expedientes que, vistos de frente, parecían hojas sin peso. Al abrirlos, las páginas demostraron lo contrario. Allí latía la vida de una niña, documentada con fechas, firmas y metadatos que podrían colocarse en línea temporal y geográfica con exactitud. El juez, doctor,
Paulo Enrique Silveira tomó asiento con la compostura de quien administra procedimientos y al mirar a los presentes buscó la claridad por encima de la teatralidad. La defensa pidió presentar objeciones formales y cuestionó la cadena de custodia de algunos materiales. Fernando Nogueira, con la calma que ejerce la experiencia, contestó punto por punto. La preservación de dispositivos se había hecho con protocolos forenses. Las copias estaban rubricadas y las pericias remitidas por especialistas independientes. Explicó con palabras sencillas qué significaban las medidas provisionales que solicitaban. Una custodia temporal exclusiva para Roberto, mientras el Ministerio Público analizaba si los hechos ameritaban una investigación penal y una orden de restricción que evitara cualquier contacto entre la menor y la madrastra hasta que se esclarecieran los hechos. No era una sentencia de culpabilidad, era una medida de cuidado urgente. El primer testimonio fue el más clínico. La doctora Juliana Ferreira entró al estrado y, con una voz contenida por la responsabilidad profesional, describió los hallazgos. Presentó los informes de ingreso, signos compatibles con inmersión, estado nutricional por debajo de lo esperado para la edad y la recomendación de seguimiento pediátrico y nutricional. Explicó, para quienes no estaban familiarizados con la jerga médica, qué implicaba desnutrición crónica, energía vital reducida, mayor riesgo de infecciones y efectos en el desarrollo motor y cognitivo si no se corrige con intervenciones oportunas. Sus palabras eran medidas, pero contundentes. Cada línea firmada por ella pesaba más que una declaración emotiva porque llevaba el sello de la evidencia clínica. Tras la pediatra, la doctora Patricia Méndez, psicóloga infantil, ofreció su lectura del impacto emocional. No dramatizó. Describió lo que veía en sesiones: patrones de evitación, temor a la autoridad, una relación ambivalente con los alimentos y amenazas a la confianza básica en los adultos cuidadores. Explicó el concepto de trauma complejo con ejemplos simples. Cuando la amenaza viene de quienes deberían cuidar, el niño aprende a fragmentar la experiencia. Eso impide contar la historia de forma lineal. Necesitamos tiempo y constancia para que vuelva a confiar. Sus palabras ayudaron al tribunal a comprender que la declaración de la niña no era apenas un episodio aislado, sino un proceso que exigía medidas protectoras inmediatas. Los empleados de la casa entraron uno a uno. Dona Marta, la cocinera, habló con voz que temblaba a ratos, pero que mantuvo firme la coherencia de sus relatos. Comidas que quedaban intactas, platos devueltos, la presencia de una rutina rígida que imponía horarios y restricciones. Su testimonio fue simple y humano. No buscó acusar desde lo ornamental, sino contar lo cotidiano, y eso, para el tribunal, fue valioso. El chofer, señor Jorge, agregó que había puertas que la niña no cruzaba sin supervisión, y que ciertas salidas se limitaban a sectores muy concretos de la casa. Claudio, la exgobernanta, remitió al contrato de su renuncia y dejó constancia escrita de órdenes estrictas que, reunidas, mostraban una política de control. Cuando llegó el turno de reproducir el video, la tensión en la sala se hizo física. No hubo estruendo ni música, solo el sonido seco de un archivo que empezaba a correr en la pantalla del tribunal. No todo se vio con nitidez. La luz del sol que se refleja en el agua confunde. Algunos ángulos estaban fuera de encuadre, pero la secuencia esencial era legible. El empujón en el borde, la caída de la niña, los segundos que siguieron y la voz que, entre llanto, pronunció la frase que ya circulaba en muchos relatos: «Por favor, mamá, no sé nadar». El silencio posterior fue tan elocuente que más de uno contuvo la respiración. La defensa objetó la versión de lo sucedido con el argumento de que la filmación, por sí sola, no probaba intención.
Fernando contestó que no pretendían probar con ese solo archivo una intención punitiva. Lo que buscaban era la acumulación probatoria. El video junto a los informes médicos, los testimonios, los registros de automatización que mostraban irregularidades en horarios y órdenes que limitaban la circulación de la niña, y los dibujos que mostraban un patrón emocional. La verdad procesal se construye por suma y no por episodio aislado, sintetizó. El ambiente escaló en emotividad cuando, a instancias del juez, la sala escuchó el testimonio ofrecido por Gustavo Ferreira, que relató vivencias previas de control sobre la vida doméstica por parte de la madrastra. Sus palabras no eran de odio, eran de asombro ante decisiones que él había presenciado y que ahora, articuladas junto a otras piezas, tendían a mostrar un patrón. La Fiscalía consultó y pidió al tribunal medidas cautelares que aseguraran la integridad inmediata de la menor, y entonces llegó el momento más temido y decisivo, el testimonio directo de la niña. Las reglas en la sala fueron claras y respetadas. Se dispuso un espacio protegido, el juez instruyó a la audiencia sobre la necesidad de cuidarla, y el proceso fue breve y adaptado a su edad. La psicóloga estaba presente, como apoyo, sin interferir. La entrada de Sofía al estrado fue un instante que, por su fragilidad, llenó de respeto cada mirada. No hubo luces, ni discursos. Hubo una pregunta hecha con tacto y una respuesta que solo quien ha vivido el miedo puede dar con la sinceridad de la infancia. Sofía habló con una voz pequeña pero firme cuando se le pidió que contara lo que recordaba del día. Dijo, con la naturalidad de su edad, que tenía miedo, que no siempre le dejaban salir a jugar como los otros niños y que a veces sentía que no había nadie para ayudarla. No ofreció descripciones grandilocuentes, dio nombres sencillos de acciones: la puerta cerrada, la comida que no comía del todo, la sensación de estar sola en una parte de la casa. Ante la pregunta de si recordaba la frase que fue grabada, la confirmó. Yo dije, por favor, mamá, no sé nadar, dijo con esa mezcla de inocencia y literalidad que solo los niños conservan. El tribunal escuchó en silencio, con la atención puesta en la experiencia que aquella niña había relatado sin adornos ni intenciones. La defensa intentó cuestionar la veracidad por la edad y la influencia de adultos, sugiriendo que la niña podría haber repetido algo que había escuchado. La Fiscalía mostró, de forma técnica, el trabajo de la psicóloga que detallaba cómo se protegen testimonios de este tipo: entrevistas en ambiente seguro, sin sugestión, registro de contenidos espontáneos y la comparación con otros relatos que la niña había hecho en distintas ocasiones y en distintos contextos. Esa concordancia reforzó lo que la Fiscalía planteaba, que no se trataba de una narración inducida, sino de un hilo que se repetía en distintos momentos. Después de más pruebas presentadas y de escuchar a peritos en tecnología forense, que explicaron en términos sencillos cómo se verifican metadatos y registros de acceso, el tribunal entró en deliberación. Fueron minutos que se sintieron como horas. El juez, con la serenidad que exige el cargo, analizó la suma probatoria: informes médicos, psicólogos, testimonios de empleados, registros técnicos y el video. No vinculó culpabilidad a nadie de forma definitiva. Eso corresponde a otras instancias si se comprueban delitos. Pero sí evaluó que existía riesgo cierto para la integridad física y psicológica de la menor si se mantenía la situación actual. La resolución fue precisa: conceder la custodia provisional total a favor de Roberto Almeida, imponer una orden de restricción que prohibía a Verónica Almeida cualquier acercamiento o contacto con la menor, y remitir el expediente al Ministerio Público para la evaluación de la apertura de una investigación penal.
El juez explicó que las medidas buscaban priorizar la protección de la niña ante la presencia de indicios que no podían ser soslayados. Aclaró también que esta decisión no era un veredicto final sobre culpabilidades, sino una medida cautelar para preservar la integridad de Sofía mientras se profundizaban las averiguaciones. Cuando la sentencia fue leída, Roberto sintió un alivio que no se mezclaba con regocijo. Su responsabilidad empezaba ahora en la práctica diaria y en la obligación de sostener a su hija. Afuera, sin embargo, los ecos no tardaron en volver. La noticia se filtró a algunos portales. Hubo quienes celebraron una victoria personal contra una figura que ostentaba imagen pública, y otros que denunciaron lo que llamaron juicio mediático. Fernando, de manera prudente, solicitó que cualquier divulgación fuera manejada con anonimización para proteger a la niña, recordando que la prioridad era su restablecimiento y que la exposición innecesaria podía revictimizarla. Efectivamente, la repercusión fue intensa. En las redes sociales, las opiniones se multiplicaron con rapidez. Algunos medios intentaron convertir el caso en espectáculo. Roberto, que había pasado de evitar los titulares a ser protagonista por obligación, adoptó una postura que buscó controlar daños. Encargó al equipo legal enviar comunicados que exigieran respeto a la privacidad de la menor y solicitó medidas legales ante cualquier publicación que violara las restricciones impuestas por el tribunal. En paralelo, en su círculo empresarial, anunció cambios concretos. Se mantendría al frente de la responsabilidad paterna y delegaría tareas ejecutivas para estar más presente. No buscó la compasión pública, buscó poner la energía donde importaba. El trabajo de reconstrucción se convirtió, en los meses siguientes, en una colección de rutinas que venían a recomponer lo que estaba roto. Las sesiones de terapia continuaron con un enfoque interdisciplinario. Psicóloga infantil, nutricionista y actividades recreativas que permitieran a Sofía recuperar el gusto por la normalidad. Las mañanas empezaron a tener un ritmo nuevo. Desayuno sin cuenta, juegos en parques con otros niños, clases de natación adaptadas y supervisadas por profesionales y tiempos sin pantallas que favorecieran el sueño. No hubo milagros inmediatos. Hubo empeño y constancia. Los dibujos de la niña, que antes habían sido testigos en la investigación, se convirtieron en la medida más lúcida del progreso. En la primera sesión tras la audiencia, las ballenas seguían solas. Con el paso de semanas, emergieron trazos nuevos, líneas que sugerían manos, soles, pequeñas figuras que parecían compañía. Roberto las enmarcó en su despacho no como trofeos, sino como recordatorios de la tarea diaria. Cada cambio en el papel era celebrado en voz baja como una señal de avance, sin apurar tiempos que no deben forzarse. La decisión de Roberto de desprenderse de símbolos que evocaban la vida anterior fue más que estética. Vendió la mansión y eligió una casa más pequeña, en un barrio donde las calles eran más amables, y los vecinos miraban sin el resplandor que impone la alta sociedad. Además, renunció temporalmente a algunos de sus cargos públicos y se inscribió en cursos sobre paternidad y protección infantil. Nada de eso anuló la necesidad de terapia continua, pero sí cambió el marco desde el cual se construía la cotidianidad. Un elemento relevante en la etapa de la posaudiencia fue la reacción de la madrastra y su equipo. Su abogado hizo gestos por impugnar la cadena de custodia de cierta evidencia y solicitó revisiones técnicas. Parte del debate legal continuó por la vía procesal. Al mismo tiempo, en el espacio público, la madrastra enfrentó cuestionamientos y la presión social derivada del acceso a la información. En el plano legal, la remisión al Ministerio Público implicó que se abrirían otras instancias probatorias donde se analizarían más a fondo los hechos.
en el plano humano, implicó que la vida de todos los involucrados quedaba en una especie de espera dolorosa que solo el tiempo y la justicia procesal podrían ordenar. Mientras tanto, Roberto tomó la decisión de convertir su experiencia en una iniciativa concreta: la Fundación Ballena Azul. No fue un acto de expiación pública, sino una respuesta estructurada a lo que había observado. Falta de formación del personal doméstico en señales de riesgo, ausencia de mecanismos de denuncia accesibles dentro de entornos privados y la necesidad de recursos terapéuticos para familias con niños en riesgo. La Fundación arrancó con 3 líneas de trabajo: capacitación para trabajadores del servicio doméstico y cuidadores, financiamiento de terapias para familias con bajos recursos y campañas de sensibilización para escuelas y centros comunitarios sobre señales de riesgo y protocolos de denuncia. La estructuración de la fundación no fue inmediata. Hubo asesoría con especialistas en protección infantil, acuerdos con ONGs y convenios con instituciones de salud mental. Roberto participó en las primeras mesas de diseño y prometió no convertir la iniciativa en un vehículo de autopromoción. Personalmente, donó recursos significativos y facilitó la creación de un consejo independiente para que las decisiones fueran tomadas con transparencia. La idea fue que la Ballena Azul no fuera un sello familiar, sino una plataforma técnica y útil. Sofía, por su parte, siguió avanzando. Uno de los hitos más simbólicos fue el primer día en la playa después del incidente. Fue una salida planificada. Un grupo reducido, instructores de natación con experiencia en trabajar con niños que han sufrido inmersión traumática, y la presencia constante de su psicóloga. En la arena, con la luz del mar y un sol que no intimidó, Sofía dio los primeros pasos de algo que no era solo aprender a flotar. Era aprender a confiar en que el agua podía ser un lugar de juego y no de riesgo. No fue una escena de película. Fue una secuencia de pequeños actos: meter los pies, salpicar, sostenerse de una tabla, sonreír tímidamente. El dibujo que llevaría después al terapeuta mostró una ballena con un pequeño bote cercano, una compañía explícita que dibujó, más que una escena, una nueva posibilidad. Esa misma delicadeza cotidiana se trasladó a otros ámbitos. Las rutinas escolares se reestructuraron para que Sofía tuviera apoyo en la escuela. Se habló con maestros sobre cómo actuar ante señales de alerta y se generaron redes con otras familias. Roberto, en un cambio notorio, asistía a reuniones escolares, las caminatas del colegio y a veces a las pequeñas obras de teatro. Su presencia, antes esporádica, se volvió cotidiana en el sentido más literal. Estar sin que eso fuera una noticia. En el plano legal, la derivación al Ministerio Público avanzó y generó procesos de investigación más amplios. La Fiscalía solicitó diligencias complementarias y recabó declaraciones en profundidad. El caso dejó expuesto, frente a audiencias más amplias, la discusión sobre la responsabilidad de los adultos y la necesidad de no delegar la crianza en la sola confianza en recursos económicos. Desde el punto de vista jurídico, lo que distinguía este expediente no era una simple pugna entre personas, sino la manera en que la prueba técnica y el relato humano se enlazaban para dar cuenta de situaciones que los protocolos debían atender con urgencia. La vida de la familia no volvió a ser la de antes. No era una regresión a la normalidad previa, sino una transformación que implicó renuncias y compromisos. Algunos la vieron como una caída social, otros como una oportunidad para que el poder se pusiera al servicio de la prevención. Roberto eligió esta última lectura y volcó recursos y tiempo a la fundación. La Ballena Azul, en su primer año, ofreció talleres gratuitos en barrios periféricos, capacitó a más de 100 de empleados domésticos y financió terapias para niños en riesgo.
Se trabajó además con abogados especializados para armar protocolos de denuncia anónima que permitieran a los empleados domésticos reportar sin temor a represalias laborales. En paralelo, la prensa, siempre atenta a la contracara del poder, intentó varias estrategias. Buscar una narrativa que vendiera titulares, provocar choques y exponer versiones. Los abogados de Roberto respondieron con cautela legal. Peticiones para preservar el anonimato de la menor, alertas por publicaciones que vulneraran las restricciones judiciales y denuncias por difamación, cuando la información era manifiestamente sensacionalista. Todo ello mostró la tensión clásica entre el derecho a la información y el deber de proteger la intimidad de quienes más lo necesitan. La recuperación de Sofía fue un proceso lento, con episodios de retrocesos y avances, como sucede en cualquier terapia de fondo. Hubo noches de volver a hablar de lo ocurrido y otras en las que el tema ni siquiera aparecía. La clave, según los terapeutas, fue la constancia, mantener redes de contención, no forzar recuerdos y acompañar con acciones predictibles. El mundo de la niña se fue ampliando de a poco. Amigos, juegos, clases de pintura y un nuevo cuaderno donde las ballenas pasaron gradualmente de estar aisladas a nadar en cardúmenes o junto a peces que parecían hermanos. En el aspecto personal, Roberto reconoció públicamente que su ausencia había sido un factor que contribuyó a la situación. En conversaciones con amigos y empleados, dijo que no buscaba redención mediática, sino asumir responsabilidades. Eso le costó, profesionalmente, pero también le permitió construir una presencia paterna más auténtica. Fue un proceso en el que la furia de aquel primer momento se transformó en la disciplina serena de quien acompaña. Meses después de la audiencia, en una nota pública firmada por el Consejo de la Fundación, se dejó una recomendación explícita para quienes quisieran difundir la historia: proteger la identidad de los menores, no publicar imágenes que no cuenten con autorización y utilizar nombres ficticios cuando se trate de piezas periodísticas o documentales. Esa insistencia no era formalismo. Era la lección aprendida de un proceso que había mostrado lo vulnerable que puede ser un niño cuando su historia se convierte en espectáculo. Con el tiempo, la ballena azul se convirtió en un espacio de referencia para familias que necesitaban apoyo profesional y para empleados que querían saber cómo actuar ante señales de riesgo. La Fundación impulsó además convenios con hospitales y ofreció ayuda para continuar con terapias que, de otro modo, habrían quedado cortas por barreras económicas. Fue un esfuerzo que, por su alcance, ofreció un tipo distinto de reparación social, no la que borra el pasado, sino la que intenta reducir la probabilidad de que se repita. La historia no quedó exenta de revueltas. Algunos sectores criticaron la exposición pública de la familia, otros discutieron sobre el uso del dinero para causas sociales cuando se trataba de situaciones privadas. Hubo debates legítimos sobre cómo las personas con recursos pueden ser agentes de cambio sin que eso se convierta en teatro. Roberto supo que no bastaban acciones simbólicas. Por eso, lo que quedó fue un conjunto de medidas concretas: programas de formación, financiamiento de terapias y la creación de un fondo para emergencias en casos de riesgo infantil. En lo personal, Roberto mantuvo siempre la premisa de que lo central era el bienestar de su hija y no la punición por sí misma. Por eso también apoyó medidas para que la madrastra pudiera acceder a asistencia psicológica, si así lo determinaban las instancias correspondientes, y defendió que la justicia siguiera su curso con seriedad técnica. Su enojo del primer día se había transformado en una firme voluntad de sostén, que si bien no borraba lo ocurrido, garantizaba que la niña tuviera a alguien cohesionando su entorno. A la distancia, los dibujos que en algún momento sirvieron como pruebas, ahora se exhibían, con permiso y anonimización,
en talleres de la Fundación para enseñar a reconocer señales tempranas. Las ballenas dejaron de ser un símbolo de soledad para convertirse en emblemas de acompañamiento, cardúmenes que nadan juntos, manos que sostienen y pequeñas embarcaciones que acompañan. La estética de esos papeles devolvía, de alguna manera nada espectacular, la lógica de un proceso terapéutico que privilegia la gradualidad. Hubo también momentos de justicia práctica, medidas administrativas para que el personal doméstico tuviera canales seguros de denuncia en las empresas que los empleaban, creación de protocolos escolares que facilitaban intervenciones tempranas y la instalación de talleres para directivos de empresas que contratan servicios domésticos, con la finalidad de enseñar responsabilidades y obligaciones de protección. Todo ello formó parte de la agenda que la Fundación propuso para evitar que casos con recursos se transformaran en silos donde el abuso queda escondido detrás de contratos y jerarquías. En un acto privado, donde asistieron terapeutas, algunos amigos familiares y los profesionales que habían acompañado el proceso, se celebró, sin pompa, el primer año desde la audiencia. No fue una fiesta. Fue una reunión en la que se habló de la importancia de creer en los relatos, de poner procedimientos a la disposición de la protección infantil y de no apurar resultados que requieren tiempo. Sofía estaba allí, con una corona de papel hecha en un taller. Su sonrisa, menos fútil, daba cuenta de que la reparación es una construcción colectiva. Antes de cerrar este relato, es necesario subrayar algo fundamental. Cuando se contemple la posibilidad de difundir piezas como esta en formatos públicos, los nombres, imágenes y datos sensibles deben ser protegidos. En cualquier difusión, la recomendación técnica es clara: cambiar nombres, difuminar rostros y no publicar direcciones o datos identificadores. La prioridad debe ser siempre la dignidad e integridad de los menores. Si este caso se transforma en material divulgativo, esa regla no es opcional, es imperativa. Hoy, más allá de la prensa y del ruido que en algún momento ocupó titulares, queda una lección social. Creer en la palabra de un niño no implica aceptar acusaciones sin pruebas, pero sí implica activar canales que permitan verificar y proteger. El caso mostró cómo la suma de pequeños indicios, un dibujo, una puerta con cerradura por fuera, un registro digital, una frase grabada, puede configurar una verdad que exige respuesta. Mostró también que el poder, cuando se usa con responsabilidad, puede ser herramienta para la protección y la prevención. Si al escuchar esta historia sientes que puedes ayudar de manera concreta, existen formas de hacerlo. Informarte sobre organizaciones de protección infantil en tu país, apoyar programas de formación para cuidadores y empleados domésticos, o colaborar con fondos que financien terapias para familias en situación de vulnerabilidad. Compartir información responsable y respetuosa también es una manera de multiplicar la conciencia sin poner a los menores en el ojo público. La batalla por la reparación no concluyó con una audiencia ni con la creación de una fundación. Es un proceso que exige vigilancia permanente y acción sostenida. Sin embargo, lo que quedó probado en este trayecto es que la furia que emergió en el borde de esa piscina se transformó en manos de un padre que decidió actuar en un movimiento de protección. La súplica de una niña: «Por favor, mamá, no sé nadar», dejó de ser un grito aislado. Fue la llamada que desencadenó una cadena de medidas legales, médicas y sociales que con el paso del tiempo abrieron la posibilidad de una vida más segura. Si esta historia te conmovió y quieres que más personas sepan cómo observar señales de riesgo y cómo actuar sin revictimizar, comparte la información responsablemente y apoya a organizaciones que trabajan por la protección infantil.
La prevención y la escucha pueden salvar vidas. Creer en quien habla desde la vulnerabilidad no es un acto de ingenuidad, es un deber ciudadano.